Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es el programa número 409 de Al Derecho y al Revés, donde les queremos ofrecer dos entrevistas que consideramos sumamente valiosas, sumamente interesantes. La primera es con Jorge Balarga Araoz, ex juez de la Cámara Federal en lo penal, el tribunal que juzgó a las juntas militares de la dictadura en un juicio histórico del cual es indispensable mantener la memoria. Y la segunda, con Leire Sáenz Guillén, de Argentinos por la Educación, centrada en uno de los temas más importantes para la Argentina, para la democracia y para nuestro futuro. Esperamos que las vuelvan a disfrutar, los que no las vieron que las disfruten. Realmente consideramos que era necesario volver sobre estos dos temas críticos y transmitirlos, compartirlos con nuestra audiencia. Les mandamos un abrazo grande y nos vemos la semana que viene. Al Derecho y al Revés, apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan. Tenemos el privilegio de tener con nosotros a Jorge Balarga Araoz. Jorge empezamos por el final, es uno de los jueces del juicio a las juntas, es decir, es uno de esos magistrados a quienes tanto le debe el país por haber protagonizado un hecho histórico que en muy pocos lugares del mundo se ha logrado, creo que en ninguno de la manera en que se logró, en menos de o en 2 años de tiempo posteriores a la caída de una dictadura sanguinaria y brutal, haberla juzgado. ¿Vos estás diciendo esto que debemos haber escuchado 1000 veces, más de 1000 veces? Te juro que se me eriza la piel. Tal cual. Y lo miro a nuestro invitado y más aún. Tal cual. Gracias por estar acá. Gracias, Jorge, bienvenido. Para mí es un gusto y les agradezco la presentación que hicieron vos, Alejandro, y vos, Marta, también. Bueno, un poco estábamos hablando con Mercedes hace un rato, que las cosas se van presentando en la vida profesional de cada uno y en la vida en general, y uno resuelve si las afronta o da vuelta en la esquina, ¿no? Muchas gracias por la presentación. No, es que no hubo presentación, simplemente no hubo presentación porque yo lo interrumpí, ahora presentarlo. No, pero no es porque me interrumpiste, sino porque es tan fuerte el dato y tan importante para Jorge, por supuesto también, pero para todos los argentinos. Y en buena medida para el mundo entero, porque es un antecedente extraordinario. Esto hay que volver a decirlo muchísimas veces, como dice Marta, lo hemos escuchado 1000 veces y nos sigue poniendo la piel de gallina. Jorge es, por supuesto, abogado, especialista en derecho penal. Yo quiero destacar que hizo una larguísima carrera, no larguísima, pero una intensa carrera desde meritorio en la justicia. Es decir, meritorios son los que entran sin cobrar a la justicia, y Jorge llegó desde meritorio, pasando por distintos cargos, secretario, fiscal, juez de primera instancia, en el año 1977, y en el año 1984 pasó a integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que es justamente el tribunal que, por decisión del gobierno del presidente Alfonsín, juzgó por violaciones a los derechos humanos a los integrantes de las juntas militares. Jorge no se quedó en la justicia después de eso, se quedó 3 años más, pero en septiembre de 1987, en otra muestra de lo que es su personalidad, se fue de la justicia, ejerció la profesión como destacado especialista en derecho penal, fue asesor del Banco Central, en fin, hizo una infinidad de cosas, fue docente universitario en varias universidades, escribió cantidad de trabajos académicos, y hoy yo empiezo con esto, Jorge, con una pregunta tan obvia como decía Marta, como yo sé que la audiencia va a estar esperando tu respuesta. Se cumplen 49 años del golpe nefasto del 24 de marzo de 1976. Y se van a cumplir el 9 de diciembre de este año 40 años de la sentencia que ustedes dictaron
juzgando a las juntas. Yo te pediría algunas reflexiones sobre este nuevo aniversario y, en tu opinión, ¿qué efectos se puede dar, qué efectos tiene hoy esa sentencia en la sociedad argentina? Bueno, sí, 40 años es muchísimo, muchísimo tiempo, y sobre todo aquí en la Argentina. Tiene varios efectos muy, muy importantes. Primero que se supo perfectamente y se sabe hoy perfectamente qué es lo que ocurrió en los años 70, en esa década del terror, pero en esa década de plomo. Pero quizá el efecto más importante y no buscado por el juicio es que hemos desarrollado 40 años de democracia ininterrumpida, algo que no ocurrió nunca en la República Argentina. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que afianzó el sentimiento de justicia en la población argentina, que con la cantidad de atrocidades que se demostraron, que la CONADEP fue probando en el periodo previo al juicio, hizo nacer la necesidad de que esos hechos fueran investigados judicialmente y juzgados sus autores, ¿no? Por supuesto, hay muchísimo más para decir en cuanto a los efectos, pero yo creo que estos que estoy señalando son importantes. Marta. Sí, yo te quiero comentar que tengo toda la colección del Diario del Juicio. El Diario del Juicio que apareció todos los lunes a partir del 27 de mayo de 1985 hasta el 7 de enero de 1986, y que incluye la versión completa de la sentencia dictada por la Cámara Federal, y además cada número tenía una versión taquigráfica de los testimonios más importantes y después la cobertura periodística. Y el primer número del Diario del Juicio tenía un gran titular que lo leo porque es parte de lo que vos dijiste, Alejandro, también. Decía: porque la historia es el prólogo del mundo que heredarán nuestros hijos. Qué bárbaro. Sí, yo creo que realmente es muy fuerte. Hoy hay una situación como distinta en la Argentina, Jorge, respecto no de la mirada hacia el pasado, me parece a mí estrictamente en cuanto a lo importante que ha sido juzgar a los crímenes de lesa humanidad, pero sí quizás un cuestionamiento sobre la forma en que ese tema se trató en los últimos años. Yo quiero que vos le recuerdes a los que nos escuchan cómo fue juzgar en aquel momento. Me refiero a, ¿fue simplemente así de sencillo? ¿Llamaron a los jueces y dijeron juzguen los crímenes? ¿Estaban todas las posibilidades abiertas? Bueno, sabemos que no. Por eso contanos un poco los miedos, los problemas, las dificultades estructurales. Bueno, yo soy un convencido que Alfonsín ganó las elecciones cuando puso por delante de todo la necesidad de juzgar los delitos de lesa humanidad que se habían cometido y desoír la ley de autoamnistía que los militares habían dictado. A diferencia del peronismo, a diferencia de Luder, que si bien se había mostrado en contra de la ley de autoamnistía, él decía que era una valla que no se iba a poder superar por la disposición del Código Penal de los efectos de la ley más benigna. Y la ciudadanía argentina eligió la postura del poder, porque lo normal en
en la Argentina era que las elecciones las ganara el peronismo. Y Alfonsín con esto ganó con el 52%. Y fue consecuente con esto Alfonsín, porque a los pocos días de haber asumido, dictó los decretos 157 y 158 de 1983, por supuesto. El primero estaba referido a la necesidad de investigar y juzgar a los responsables de las organizaciones subversivas y terroristas, y el 158 la de someter al juzgamiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de las 3 primeras juntas militares. Al mismo tiempo, la CONADEP comenzó su investigación también por un decreto del Poder Ejecutivo, y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se supone que tenía que comenzar el juzgamiento de las 3 primeras juntas. Hubo en ese tiempo la reforma del Código de Justicia Militar, y esa ley de reforma, en su artículo 10, establecía que ese juzgamiento a las cúpulas militares, y al mismo tiempo que eso se tenía que llevar a cabo en 6 meses, y si por un motivo u otro no habían podido terminar, tenían que informar a la Cámara Federal cuál era el motivo por el cual no habían terminado. Y la Cámara Federal resolvería si les daría un plazo mayor o asumiría el juzgamiento. Luego de 90 días hizo un informe, en la Cámara le concedimos un plazo mayor, y después, en septiembre de 1984, informó que le resultaba imposible el juzgamiento, porque ellos entendían que primero había que determinar quiénes habían sido los autores inmediatos, y que, por otro lado, la lucha contra la subversión, la actividad militar, había sido llevada a cabo sobre la base de órdenes que eran incuestionables en cuanto a su contenido y forma. Ahora, Jorge, y ahí, en ese momento en que los militares se niegan a juzgarse a sí mismos, en el momento en que el gobierno de Alfonsín no llevaba ni un año todavía en el gobierno, y con tanta inestabilidad y tanta posible dificultad, ¿qué sintieron ustedes al tomar la decisión de vamos a hacer el juicio? ¿Cómo fue? Yo quiero ir un poquitito antes, y que tiene que ver con esto que vos decís, porque cuando se dictó la ley de autoamnistía de los integrantes de las Fuerzas Armadas, Jorge Valer Garaos fue uno de los primeros magistrados en decretar la invalidez de esa ley, enfrentando por primera vez a los militares que después los tendrías sentados frente a vos, juzgándolos. Y entonces lo relaciono también con una pregunta de Alejandro. ¿Tuviste miedo? ¿Cómo era tu vida cotidiana? Sí, por supuesto, miedo. No tuve esa pregunta. Ahí un poquito más. Ahí está. Es una pregunta que nos hacen con frecuencia. No, miedo en ningún momento, ni cuando se dictó la ley de autoamnistía, ni en épocas anteriores, que en 2 oportunidades yo siendo juez de instrucción, hice lugar a recursos de habeas corpus, que fueron confirmados por la Cámara y después revocados en la Corte Suprema de aquellos años, y uno cumplía con
con su misión y cumplía con su cargo y con sus obligaciones. La realidad es que no tuve miedo en ningún momento y después en el desarrollo de mi rol de juez de cámara estaba tan bien acompañado con mis otros 5 colegas que no tuve ninguna inquietud de tipo personal al respecto. Y mi vida, que fue parte de tu pregunta, Marta, mi vida se desarrolló con toda normalidad. Tenía mis hijos, mis 4 hijos muy chicos, y yo creo que los seguía llevando al colegio. Y no. Ahora, Jorge, está. Pero hay algunos indicadores de que el ambiente no era facilitador de lo que estaba sucediendo y hay datos concretos de que tuvieron que sacar del país en secreto las grabaciones del juicio. ¿Eso cómo fue? ¿En qué circunstancias tomaron esa decisión y por qué? La verdad voy un poquito antes durante el juicio y después, por supuesto, voy a la actividad posterior, esa que llevamos a Noruega, las copias del juicio. Pero yo creo que el propio gobierno se empezó a asustar cuando vio el trabajo serio que se estaba haciendo en la Cámara Federal. Y ellos se imaginaron que a lo mejor el juicio que nosotros estábamos encarando iba a ser una cosa mucho más liviana. Incluso hubieron algunos funcionarios que vinieron a vernos a la Cámara como tratando de hacer una especie de negociación que si el juicio público no se llevaba a cabo, si los excomandantes hacían una confesión lisa y llana y abierta. Por supuesto que nosotros no aceptamos de ninguna manera. Y después había una creencia generalizada que el juicio no se iba a poder llevar a cabo. Hay un cuento que yo siempre hago porque lo viví personalmente, que es que José Severo Caballero, uno de los integrantes de la Corte, que yo tenía una excelente relación de muchos años antes, por temas de doctrina y de cátedra. Él en un almuerzo en la casa de un gran jurista, y que habían otros abogados muy importantes, él me dijo que él ya estaba en pleno desarrollo del juicio, que no íbamos a poder terminarlo porque siempre él tenía mucha experiencia por Córdoba en los juicios orales, cosas que nosotros no teníamos. Decía, siempre se va a plantear una nulidad, una excepción, que les va a ser imposible llegar a la sentencia. Y una de las cosas que teníamos presente los 6 jueces era que tenía que ser nuestro juicio tenía que ser algo muy, muy rápido y en un corto tiempo, en el menor plazo posible, para evitar presiones o planteos que nos pudieran llegar a comprometer en ese desarrollo del juicio. Nosotros eso lo teníamos muy presente y los planteos que se hacían los resolvíamos rapidísimamente. Se hacían planteos ante la Corte y la Corte respondió fantásticamente, porque también en muy corto plazo dictaba sus sentencias a esos planteos. Y después, con eso que comentaba Mercedes, eso fue después, cuando ya había terminado el juicio, que
que había algún temor que las copias del juicio que estaban en un pasillo de tribunales pudieran desaparecer. Entonces hablamos con un jurista internacional y amigo de todos nosotros, Bernardo Weiderman, y él consiguió interesar a la Corte, a la Corte Suprema de Noruega, y aceptó tener una copia completa del juicio en sus archivos, en el lugar donde estaba también la copia de la Constitución de Noruega. Y así lo llevamos las copias, no sabíamos si iban a ser retenidas por la aduana argentina, si iba a ser retenida al llegar a Noruega, aunque ahí estábamos más seguros que no iba a pasar, por lo que estábamos acompañados por la Corte de Noruega. Fuimos nosotros con nuestras mujeres y eran 100 y pico de cassettes, y los llevamos entre nuestras ropas y entre nuestras valijas. Y están allí y lo conserva, y se conservan en Noruega. Por supuesto, después pasó mucha agua bajo el puente, y ahora la Universidad de Salamanca, a su costo, depuró esas copias, y ya no hay ningún peligro de ese tipo, ¿no? De que se pierda eso. Un poco por las ramas, pero... pero es una historia muy interesante, muy interesante. Jorge, hay una pregunta que nos planteamos todos y que obviamente ustedes solamente la pueden responder. ¿Qué sentían sentados en el estrado, cumpliendo ese rol, que además vos dejás muy claro que lo cumplieron con el mayor respeto por el derecho de defensa, con el mayor respeto por la democracia, con el mayor respeto por los derechos de esos delincuentes que habían cometido tantos delitos de lesa humanidad tan espantosos? ¿Qué sentían al escuchar los relatos? Bueno, el efecto de escuchar los testimonios fue tremendo. Yo creo que ninguno de los 6 jueces, ni el fiscal Julio Estrayera, fuimos los mismos después de escuchar esas atrocidades, porque la realidad es que ya nos fuimos enterando a través del informe de la CONADEP, pero después escuchar en vivo todas esas atrocidades, las madres que denunciaban los secuestros y desapariciones de los hijos, las víctimas, una enfermera del Hospital Posadas que relataba y mostró cómo le habían quemado el pecho con un soplete para que hiciera confesiones de cosas que ella decía que no sabía, y todo eso fue algo realmente que provocó una afectación moral. Sí, yo agrego acá que en alguna oportunidad el fiscal en ese momento, Luis Moreno Campo, con quien después fundamos Poder Ciudadano, me dijo: sí, Marta, yo no soy el mismo después de haber escuchado los testimonios en el juicio. Eso es tal cual. Y charlábamos con Mercedes antes de abrir el programa, por qué motivo habíamos renunciado después que terminó el juicio y ejercimos la profesión, 4 de nosotros, y un poco era esta la causa, ¿no? La afectación que habíamos tenido cada uno de nosotros después de escuchar todo esto. Una pregunta ya, el tiempo se nos está acabando, ¿no? Pero tu opinión
ya la has expresado en algunos medios, pero para que la audiencia otra vez lo escuche, tu opinión sobre la película 1985. Sí, yo iba a hacer la misma. Sí. Yo también quería lo mismo. Genial, Marta. La hicimos los tres. Los tres con vos, vale. Pero la opinión entre nosotros fue distinta. Desde Guillermo Ledesma, que expresó haber estado absolutamente en contra, a otras opiniones. La mía, yo creo que fue de un gran valor la película 1985. Primero que tuvo su cuota de ficción, y eso hay que permitírselo al director, pero tuvo algo muy, muy importante que provocó una respuesta tremenda en la juventud. La juventud se interesó, pero muchísimo, doy en fe, el juicio a los comandantes, y pasó algo notable. Yo creo que Luis Moreno Campo fue un impulsor de la película, y fogoneó la realización, y hasta tengo entendido que pudo haber ayudado económicamente a su realización, cosa que es muy, muy importante. Y él destacó la labor de los fiscales, sobre todo la labor de Julio Estracera. Y la gente joven se interesó muchísimo por la actividad de los jueces, y más que por la actividad de los fiscales. Y yo lo vi, esta película la veo con un valor muy, muy importante. Por supuesto, pudo haber destacado un poco más a Raúl Alfonsín, pudo haber puesto en su justo lugar el discurso o una exposición que hizo por televisión quien era ministro del Interior, Antonio Trócoli, pero tuvo su aspecto positivísimo, que es el que yo destaco. Jorge Valerga Araoz, realmente te agradecemos muchísimo tu participación, tu presencia en el programa. Ha sido un lujo para nosotros, justamente en esta fecha además, poder hablar, poder tener en la cara de nuestros oyentes, gracias a esta cosa audiovisual de estos tiempos, a uno de los, yo diría, grandes patriotas de la Argentina, que ha contribuido a esa sentencia que nos enorgullece. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos vamos a ustedes. Bueno, y nos vamos a una pausa musical que habitualmente tiene mucho que ver con la charla, en este caso también, obviamente. Se trata de la memoria de León Gieco, en la versión cantada en su momento como homenaje a la AMIA, por más de 100 artistas argentinos. Ya volvemos. Todo está escondido en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento y no la dejan volar. Libre como el viento. Justicia. 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 Escucha todas las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad. La verdad que es un placer presentar a Leire Sáenz Guillén.
Leire es una licenciada en Economía y magíster en Economía muy joven, por la Universidad de San Andrés, y realmente resalto lo de muy joven porque Leire tiene una trayectoria muy, muy fuerte, muy interesante en Argentinos por la Educación, una organización importantísima para la Argentina, porque desde hace 5 años que están trabajando fuertemente en forma independiente, federal y plural para mejorar la educación y contribuir a transformarla. Estos son los objetivos de un grupo integrado por mucha gente joven. Leire es una de sus analistas y ha contribuido con informes realmente significativos, los últimos sobre todo, y por eso quisimos traerla e invitarla. No la veo en pantalla, mi querido Leo, ahí la tenemos, ahora sí. Leire, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Mira, yo quería empezar con una pregunta. Hay un video muy fuerte de presentación de ustedes en Argentinos por la Educación que yo le recomiendo a todo el mundo que entre al sitio web. Es muy fácil, lo googlean Argentinos por la Educación y entran. Y ese video dice solo de 16 de cada 100 niños llegan al último año de la secundaria en tiempo esperado y aprendiendo lo que tienen que aprender. Una cifra demoledora. Contanos cómo trabajan, contanos la cifra, contanos la trascendencia y contanos cómo se puede empezar a resolverlo. Bien, bueno, tal cual mencionás, ¿no? Esta cifra lamentablemente es muy baja. Un poco para poner en contexto de cómo venimos trabajando nosotros. Cada 15 días en Argentinos por la Educación publicamos un informe, siempre en base a datos cuantitativos, datos públicos, con el objetivo de, un poco la frase que nos guía sería: lo que no se mide no se mejora. Si no tenemos datos específicos en educación, es muy difícil hacer política educativa que justamente esté focalizada en lo que más necesitamos. Yendo a este dato que vos mencionás en particular, nosotros, bueno, viendo las trayectorias, yo diría que las dos caras de la moneda en términos de los indicadores educativos serían los indicadores de cantidad por un lado y los indicadores de calidad por otro lado. ¿Qué sería esto, no? Los indicadores de cantidad básicamente es, bueno, el acceso, la cobertura escolar, básicamente que el chico en edad escolar esté en la escuela. Y eso lo que vemos es que en los últimos 15, 20 años en Argentina venimos mejorando. Sería nuestro logro en educación, es que cada vez tenemos más chicos en edad escolar efectivamente dentro del sistema educativo y ronda alrededor de entre 90-95% de los chicos actualmente está en la escuela, lo cual obviamente, bueno, de nuevo es positivo y es el primer paso para después ver cómo mejoramos. ¿Qué pasa con la otra cara de la moneda, que son los indicadores de calidad? Acá es donde lamentablemente, a medida que priorizamos la integración, que se fueron integrando más chicos al sistema educativo, vemos que esto vino de la mano de un detrimento en los aprendizajes, ¿no? Porque obviamente cuando uno prioriza la integración, inevitablemente es un poco más laxo en todo lo que serían los aprendizajes para poder lograr integrar más y que el chico no abandone. Entonces vimos que esto vino un poco, esta tendencia de la mano de este detrimento en todo lo que sería la calidad en los aprendizajes, y ahí vamos a ese número que vos mencionás, ¿no? Que de cada 100 chicos que empieza primer grado, cuando vamos 12 años después, únicamente en tiempo, es decir, bueno, con la edad que deberían llegar al último año de la secundaria, que sería 17 años, vemos que llega alrededor de un 65% de los chicos. O sea que bastante alto dentro de todo en edad escolar. Obviamente después hay alguno que otro chico que llega con un par de años rezagado, pero básicamente llegan todos. Cuando cruzamos este indicador con calidad, ahí es donde el indicador se desploma a este 16, que ahí ya lo actualizamos y es 13 de cada 100, ¿no? Bajó un poquito más incluso el indicador. O sea que, de nuevo, toda la parte de la cantidad de los chicos que están, de incluso los que llegan en edad adecuada, viene mejorando. Cuando cruzamos este indicador con, bueno, cuántos llegan con los conocimientos básicos de lengua y matemática al último año de la secundaria, vemos que este número cae a 13 de cada 100 chicos, ¿no? Entonces, bien que el problema viene del lado de lo que sería la calidad, y de nuevo, yendo a las materias básicas, únicamente lengua y matemática estaríamos viendo acá. Yo voy a dejar por el momento de lado todas las preguntas que tengo para hacerte, porque quiero mencionar, hacer referencia e invitar a quienes nos escuchan a que visiten el sitio, Argentinos por la Educación. Allí se van a sorprender porque
Alejandro dijo que Leire es muy joven, pero yo agrego casi todos los integrantes de esta organización son muy jóvenes. Hay algunos exministros también no tan jóvenes, pero la mayoría sí lo son. Y además, otro dato interesante, la mayoría son mujeres. Me desmentirás si no es así. Y quiero mencionar cuál es la misión de Argentinos por la Educación, que es transformar la educación argentina con datos, consensos y campañas. Y hay una enorme red de organizaciones. Vuelvo a insistir, visiten el sitio y además está el listado de las empresas que los acompañan. Y bueno, ahora sí, después nos contarás cómo elaboran los informes interesantísimos que están mencionados, y quiero preguntarte sobre algo que te escuché hablar en un reportaje con un periodista de televisión, donde estabas muy involucrada y dando muchos datos sobre el financiamiento educativo, que es realmente, bueno, contanos vos cómo viene esa debacle del financiamiento educativo y lo que implica. Bien, bueno, este es un punto clave, ¿no? A mí me gusta decir que el financiamiento es una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria, obviamente, para tener políticas educativas de calidad. En Argentina, para poner en contexto, tenemos una ley desde el año 2006 que dice que cada año hay que invertir un 6% del PBI a educación. Sin embargo, desde que está esta ley, repito, desde el 2006, únicamente se cumplió en 3 ocasiones. El 2015 fue el último año que se cumplió esta ley. Y si vemos, bueno, cuánto le debemos a educación, si sumamos cada año la deuda educativa al día de hoy, para, bueno, saldar esta deuda deberíamos invertir en un año una partida presupuestaria completa. Esto sería un 12% en vez de un 6% del PBI para, bueno, recuperar de nuevo toda esta deuda que tenemos con educación. También un dato importante es que desde el año 2015 viene cayendo el financiamiento educativo para todos los niveles, tanto primaria como secundaria como universitario. Se viene cayendo en todos los niveles lo que sería la inversión en educación. Entonces, obviamente, de nuevo, esta es una condición necesaria, no suficiente, pero obviamente que si no está, es difícil ver, bueno, después cómo hacemos una buena política educativa. Y además que obviamente esto habla un poco de las prioridades que hay desde el lado de la política o de los, bueno, de los dirigentes políticos respecto a las distintas materias, ¿no? Porque si tenemos una ley de nuevo desde el 2006 que sin embargo no se viene cumpliendo, esto también habla un poco de cómo se toman las decisiones, de hacia dónde se están dirigiendo los distintos esfuerzos, y que obviamente educación no se terminaría de priorizar entre las distintas materias. Leire, obviamente esto, sí. Yo te quería seguir un poco con el tema del presupuesto, porque es muy revelador. Vos decís que de 10 pesos que se invierten, 9 van para pagar los salarios y los sueldos de los equipos docentes y 1 va para todo lo demás. Y como somos un país federal, también agregás que las provincias, de acuerdo a sus propias realidades, hacen inversiones en distintas cuestiones porque tienen que elegir con ese peso si van a invertir en mantener los edificios, en mejorar la tecnología, en formar los docentes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí vos, ¿qué luz o qué cuestión positiva ves para mejorar esa ecuación? Bien, bueno, primero, de nuevo, está esta ley del 6%, y obviamente, tal cual vos mencionaste, que este es un tema clave de lo que sería nuestro sistema educativo, es que es federal, ¿no? Tenemos 24 provincias y cada una de las provincias tiene, obviamente, bueno, todo el poder de decisión en lo que sería educación básica. Entonces, obviamente que las provincias tienen un rol súper importante en todo lo que es el financiamiento, en lo que es la educación, y no solo nación. ¿Qué es lo que pasa? En la práctica, de este 6%, 3 de cada 4 pesos lo invierten las provincias, 1 de cada 4 pesos lo invierte Nación. Acá el tema de la ley es que la ley no especifica qué porcentaje exacto tienen que poner las provincias o la Nación, y obviamente cada una de las provincias. Entonces, todo que no esté especificado en la ley, lo que termina sucediendo es que no hay incentivos
obviamente a invertir, porque nadie me dice al final del día cuánto es lo que tengo que invertir. En la práctica, de nuevo, sucede esto de 3 de cada 4 de las provincias, 1 de cada 4 pesos de la nación. Yendo a lo que vos decías, bueno, ¿y cómo se invierte el total de esta torta invertida en educación? Como vos decías, entre 8, 9 pesos de cada 10, más o menos, más cercano de 9, o sea, 9 de cada 10 pesos va a salario docente. Y únicamente queda 1 peso para todo lo demás, que todo lo demás es, bueno, temas de infraestructura, temas de, obviamente, no sé, mejorar el acceso a las escuelas, cambiar temas de formación docente, de entrega de materiales. Hay un montón de otras cosas que el margen que queda es muy chico realmente, ¿no? 9 de cada 10 pesos va a salario, y como ya sabemos que suele haber conflictividad respecto al salario docente en Argentina, porque lamentablemente sigue siendo un salario bajo, y en especial, yo creo que acá es importante mencionar, todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales del docente, ¿no? Para hacernos una idea, en Argentina 3 de cada 10 docentes trabaja en más de una escuela, que esto es por encima del doble del promedio de la región, y no solo eso, sino que también un 14% de los docentes trabaja en algún otro tipo de trabajo remunerado, que también es por encima del doble del promedio de la región. Entonces, obviamente, esto también está hablando de una necesidad del docente argentino de, bueno, tener que buscar un segundo salario, ya sea en otra profesión, en otra escuela, de nuevo superando lo que sería el promedio regional, y esto obviamente hace que al final del día lo que solemos ver es que el docente en busca de esta mejor condición, este mejor salario, suele rotar bastante de escuelas, y al final del día el chico, por ejemplo, sobre todo en escuelas vulnerables se ve mucho, es que el chico en vez de tener un único docente en todo el año, termina teniendo 2, 3, incluso 4, por esta gran rotación que tiene el docente, y obviamente el estudiante, sobre todo los más vulnerables, con tanta rotación, esto obviamente repercute en lo que es el aprendizaje, ¿no? Esta falta de continuidad pedagógica repercute en la enseñanza que termina teniendo el chico, y además, no solo esta rotación, sino que el docente que suele ir es un docente suplente, que el docente suplente en su mayor proporción es un docente joven, recién recibido del profesorado, que obviamente tiene menor experiencia, tiene menor antigüedad, y todo esto va retroalimentando un poco este ciclo o esta brecha de la desigualdad educativa entre los sectores más vulnerables y los sectores más favorecidos. Entonces, obviamente, habría que empezar a... Sí. Te cambio un poquito de tema porque no quiero que dejemos de tocar varios más. Como dice Marta, es para recomendar que nuestros oyentes entren en Argentino por la Educación y vean los informes, porque cada uno es muy interesante. Pero hay uno sobre un tema muy actual, que es el tema del uso del celular en el aula, donde ustedes concluyen que el 54% de los estudiantes argentinos de 15 años se distrae con su celular en clase, y es el porcentaje más alto de los 80 países que participaron en las pruebas PISA. Es decir, ¿cómo se encara ese tema, básicamente? Es decir, contanos un poco más del informe, pero sobre todo, ¿cómo piensan que se puede encarar el tema? Bien, bueno, tal cual mencionas, ¿no? Abordamos en uno de nuestros últimos informes este tema que hoy en día está tan en boga, que es el tema del uso del celular, de la tecnología, de la distracción que todo esto conlleva y cómo afecta a los aprendizajes. Porque obviamente también ahora está empezando a salir de, bueno, se prohíbe, no se prohíbe, se regula, no se regula, y obviamente nosotros quisimos ponerle datos a esto y ver efectivamente qué está pasando. Entonces, en primer lugar, usamos estas pruebas PISA, que son unas pruebas que se toman en 80 países del mundo a chicos de 15 años. Y el primer dato es este que vos mencionás, ¿no? El dato principal del informe. Una de las preguntas complementarias que se les hace a los chicos es si se distraen en el aula por usar su celular. Acá en Argentina, un 54% de los chicos de 15 años, o sea, más de la mitad de los chicos de 15 años contesta que efectivamente se distrae en el aula por usar su celular. Y, como vos mencionabas, es la proporción más grande de los 80 países participantes. En una segunda pregunta, cuando se les dice, bueno, se distraen porque un chico al lado suyo está usando el celular, ahí hay un 40% de los chicos que responde que se distrae porque un compañero usa el celular. Entonces no es solo el uso propio, sino que obviamente si tengo un compañero al lado mío que está con la pantalla, también me distrae. De nuevo, en esta métrica, lamentablemente, somos el país con mayor uso en los 80 países participantes. Y yo creo que acá lo importante son dos cosas a mencionar del informe. Una, se les pregunta a los chicos, bueno, ¿por qué se distraen tanto, no? ¿Por qué lo usan? ¿Qué es lo que pasa que hace que agarre el celular? Y se les pregunta si sienten presión a la hora de recibir un mensaje, una notificación, de responder inmediatamente ese mensaje o notificación que reciben.
Acá Argentina, de los 80 países, es el 5º país con mayor proporción de chicos que tienen más presión de responder inmediatamente este mensaje ni bien lo reciben. Entonces, bueno, obviamente, si están en el aula, están, por ejemplo, ahora que se empezó también a leer textos en PDF o a usar más los recursos tecnológicos incluso para el aprendizaje, ¿qué pasa? Al chico le llega la notificación, el mensaje, y ahora, como les mencionaba, que en Argentina, por la dinámica social, resulta que hay una gran presión de contestar en el momento. Esto hace que el chico, por ejemplo, si está con el celular viendo un PDF de la materia o incluso, bueno, usando el celular por el mero hecho de usarlo, le llega el mensaje, sale del PDF, responde el mensaje, vuelve, y todo esto hace que se interrumpa mucho la dinámica del aprendizaje. Porque, bueno, otra de las cosas que mencionamos importantes de este informe es que efectivamente hay una correlación negativa entre mayor uso del celular, mayor distracción, con los resultados educativos que al final el chico obtiene. Entonces, un poco lo que planteamos en el informe, ya lo que estamos viendo es que hay muchos países, no solo en Argentina, que se está empezando a regular este uso, se está empezando a prohibir, o a ver, bueno, en el aula cómo se puede bajar este uso, especialmente porque se vio esto, ¿no? De que el chico, inclusive cuando está viendo temas pedagógicos en un celular, por ejemplo, un PDF de lectura, o viendo un programa de matemática, o cualquier cosa que va a buscar en el celular, incluso en ese contexto, el nivel de aprendizaje es menor que si lo hace con el libro de texto, con lápiz, con papel, como hacíamos antes. Entonces, en muchos países se está volviendo para atrás, está teniendo resultados positivos, o sea que cuanto más se prohíbe, más se regula, de vuelta repuntan los aprendizajes. Entonces, bueno, dado que en Argentina también vemos en ese informe que es uno de los países con menor prohibición, estaría bueno empezar a repensar si, bueno, empezamos a, por lo menos en una primera estadía, prohibir más o regularlo, por lo menos que en el aula no esté, que lo usen en los recreos, pero sí, obviamente, está esta dinámica de que afecta el aprendizaje y que, bueno, somos un país que se usa mucho, que siente esta presión, como les mencionaba, por usarlo mucho. Entonces habría que empezar a pensar políticas que ayuden a regular su uso en pos de mejorar los aprendizajes. Yo querría preguntarte por algo que también influye en el aprendizaje, que es el tema, la relación entre nutrición y aprendizaje. Y vos en muchas de las entrevistas y en los trabajos y demás, insistís en esta cuestión que inclusive haces la proporción de aquellos que se alimentan en el colegio, pero que no sabemos si se nutren o no, y haces todo un análisis de lo que pasa en las distintas provincias, porque cada provincia define qué va a dedicar a qué tipo de alimentación y si esta alimentación está asociada con nutrición que efectivamente influye en el aprendizaje. ¿Nos podés desarrollar un poquito esta perspectiva? Bien, bueno, lo que pasó en los últimos años en la escuela argentina es que más allá de tener este rol del aprendizaje, que es, bueno, el rol principal y el rol más tradicional de la escuela, empezó a ampliarse hacia distintos roles más sociales, ¿no? También, obviamente, por el contexto económico y social del país. Por un lado, bueno, surgieron los famosos comedores escolares, como vos recién decías. Aproximadamente entre un 25 y un 30% de los chicos actualmente en la escuela tiene la comida que tienen en el día, la única comida que tienen en el día. Alrededor de un 25% de los chicos la buscan en la escuela, lo cual es una proporción súper alta. También otro tipo de roles sociales que vemos es que, por ejemplo, cuando el chico sufre de violencia en el hogar, una gran proporción de los chicos acude al docente para, bueno, tener esta persona de contención, de confianza. Entonces es verdad que la escuela empezó a tener este rol más amplio. Yendo a lo que vos decías de, bueno, ¿qué pasa con la nutrición? Desde ya que hay una relación súper positiva entre cuanto más nutrido está el chico, cuanto más alimentado esté, mejor le van los aprendizajes. Y acá la clave son los primeros años de vida, ¿no? Hay una gran relación entre los primeros años con la nutrición del chico, incluso también con el aprendizaje del chico. O sea, por ejemplo, vemos que el chico que acude al jardín de infantes versus el que no acude al jardín de infantes tienen trayectorias escolares muy distintas. O sea, efectivamente hay un rol súper positivo de empezar la escolaridad cuanto antes. Esto entra un poco en la ventana de, bueno, los años clave, que son de vuelta los primeros años de 0 a 5 años más o menos, que habría que aprovechar esto de la nutrición, esto de empezar la escolaridad lo antes posible. Y de nuevo, obviamente, cada provincia tiene autonomía en elegir qué menú dan en el comedor escolar. O sea, hay una gran variedad, que obviamente, como vos mencionabas, no es lo mismo alimentarse que nutrirse, y que es importante
dado que hay una gran proporción de chicos que de nuevo acuden a la escuela en busca de esta alimentación, sería importante ver que justamente les nutra, porque de nuevo esta ventana es importante en los primeros años para que después el chico tenga al final del día, bueno, el objetivo principal de la escuela, que es aprender bien, ¿no? Que sería mejorar esta calidad de aprendizajes y salga de la escuela con las herramientas que necesita para ya sea seguir un estudio superior, universitario o incluso acceder a un trabajo de calidad. Leire, yo quiero hacerte una pregunta en relación a otro de vuestros informes, y es el que tiene que ver con la formación continua de los docentes. Atento a que sabemos, lo dijimos acá, lo dicen ustedes en vuestro informe, 9 de cada 10 pesos del presupuesto, cuando es el 6%, poquísimas veces, en general es menos, pero siempre es bastante, y 9 de cada 10 pesos son para el pago de sueldos de docentes. ¿Qué pasa? ¿Cómo juega eso con el tema de la formación continua de los docentes? ¿Hay algún correlato significativo o no tiene nada que ver? Bien, bueno, el tema de la formación continua básicamente es que en Argentina, cuando el docente termina el profesorado, tiene la opción de, o seguir lo que sería un segundo título, que puede ser una maestría, un postítulo, una diplomatura, o lo que se llaman los famosos cursos, que los famosos cursos de formación continua es algo obligatorio para el docente. O sea, si el docente quiere ascender en su carrera docente, tiene que acceder a estos cursos, tiene que seguir formándose, que, por lo general lo ofrece la provincia. También, obviamente, hay, podría haber cursos privados, pero por lo general lo ofrece la provincia, también en función de lo que necesites. No sé, por ejemplo, si ve que hay una falencia en lengua, en matemáticas, se ofrecerían más cursos de esas asignaturas. ¿Qué es lo que sucede acá? Hay dos cosas importantes, ¿no? Por un lado, que, de nuevo, estos cursos son importantes para ascender en la carrera docente. Entonces, si un docente quiere seguir creciendo, quiere acceder a puestos de mayor jerarquía, tiene que hacer necesariamente estos cursos que le van a dar cierto puntaje para poder ascender en la carrera. ¿Qué pasa? Muchas veces hay ciertos cursos de, por ejemplo, 3 clases de 2 horas cada curso, que les dan, por ejemplo, 5 puntos, y hacer una maestría de 2 años le da 6 puntos. Entonces, obviamente, los incentivos a hacer un grado mayor, como sería una maestría, una diplomatura, una formación un poco más larga, son muy bajos, porque al final del día el puntaje que obtienen es mucho menor, y obviamente que la formación del curso no es lo mismo ni es tan completa como podría ser de un segundo título. ¿Qué pasa con la oferta de cursos? Como te decía, lo ideal obviamente sería que la provincia se fije, qué es lo que nos hace falta, qué es lo que tenemos que reforzar. Sin embargo, muchas veces, y esto el mismo docente, me pasó de conversar con docentes que ellos mismos te lo dicen, no ofrecen cursos, ofrecen cursos muy generales, ¿no? ¿Y por qué muy generales? Para poder absorber la mayor oferta de docentes posibles, porque si hacen un curso súper específico de, por ejemplo, reforzar física, probablemente pocos docentes se anoten. Entonces, en este informe que nosotros veíamos, ¿qué está pasando con toda esta oferta de cursos? Lo que veíamos es que en las pruebas Aprender, que son estas pruebas que toma la Secretaría de Educación a nivel país a todos los chicos de 6º grado de la primaria, también se les hace un cuestionario a los docentes, y una de las preguntas es, ¿en qué te gustaría recibir mayor formación docente? Y acá, para mí es muy llamativo el top 3 de respuestas, porque, en primer lugar, los docentes dicen, me gustaría recibir mayor formación en todo lo que sería tecnología, y hasta ahí, tiene sentido, obviamente, ¿no? Porque ahora es algo nuevo, es algo que está apareciendo. El segundo lugar sería en educación inclusiva, que también tiene sentido porque son problemáticas nuevas que están surgiendo. Pero el tercer lugar, lo que aparece es que quieren tener mayor formación en alfabetización inicial. Y acá lo que llama mucho la atención en alfabetización inicial es que uno diría, sí, obviamente tuvo el profesorado, debería tener esta formación un docente de primaria en alfabetización, debería ser de las cosas más básicas. Sin embargo, cuando vamos de nuevo a las métricas de, cómo les está yendo a los chicos actualmente en la materia básica de alfabetización, de lengua, vemos que en Argentina, en 3er grado, que son chicos de 8 años, solo 1 de cada 2 chicos comprende un texto básico, ¿no? La mitad de los chicos de 3er grado. Terrible. Actualmente. Desde acá hacemos votos para que esa formación continua realmente se efectivice en beneficio, sobre todo de los chicos. Y dejamos acá, te vamos a invitar en algún otro programa,
Y dejamos con Marta, algo que... Sí. Déjame antes de que vayas a la pausa, recordarle a nuestra audiencia argentinosporlaeducación.org, van a encontrar todo esto que nos dice Leire y muchísimo más, y pueden también participar y colaborar con un emprendimiento pero tan importante para el país. Sí, señor. También añado que estamos en Instagram y en X, que es @argxedu. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Leire. Y nos